El día de hoy hablamos de cómo sucedieron o pasaron las revoluciones villistas y cómo el ejército invencible de don Pancho Villa arrasó en el campo de batalla. Esperemos que sea de su agrado. ¿Por qué rayos todo el mundo está hablando de un tal Francisco Villa? ¿Qué hizo? ¿Qué? No sé, pero según me acuerdo, Renata explicó algo parecido en la clase de historia. Vamos a llamarle para ver qué es lo que nos dice al respecto. Ok. Durante la época de Porfirio existió principalmente muchas transformaciones en el norte del país. Entre estas está la inversión extranjera. Como sabemos, durante la época de Porfirio, muchos extranjeros decidieron venir e invertir en nuestro país. Por otro lado, también tenemos la pérdida de tierras militarizada y tenemos como último la autonomía municipal. Y bueno, también tenemos que mucho antes de los indicios de la revolución de Madero, ya había indicios de revolución en el norte del país. Uno de esos ejemplos es la rebelión de Tomochic. Y pues por otro lado, en el norte se formaban trabajadores totalmente dependientes de la economía estadounidense y de sus vaivenes. Y pues esta declinó en 1907. También tenemos que los peones, tras varios años de explotación laboral y los hacendados, ya estaban cansados del gobierno de Díaz, así que quisieron unirse entre todos ellos para crear un plan o crear algún tipo de impacto para lograr lo que ellos querían. Y por último tenemos que entre trabajadores semiagrícolas, terratenientes y industriales, pues principalmente en la clase media, se formó un bandolero que decía que le quería quitar a los ricos para darle a los pobres. Y pues se aprovecharon dos factores, entre ellos está el Plan de San Luis y la cercanía con Estados Unidos. ¿En qué beneficia esto? Bueno, pues que al tener cerca a Estados Unidos tenía la facilidad de conseguir armas de ellos y apoyarlos su, para su rebelión, para lo que querían lograr. Exactamente, ¿qué hizo? Pues ya con lo que nos dijo Renata, estoy recordando un poco de lo que nos habían explicado en la clase de historia sobre Doroteo Arango. ¿Qué? Pues en el año de 1910, tras el levantamiento maderista, varios grupos armados decidieron hacer justamente lo mismo para apoyar la causa de la revolución. Específicamente, en el norte del país, en el estado de Chihuahua, Doroteo Arango inició su pequeña campaña militar con apenas 30 hombres. ¿Te imaginas solo 30 hombres? Apoyando así el proyecto de Abraham González. Básicamente, eran un grupo sin métodos convencionales. Eran prácticamente un ejército de campesinos que conocían las tierras, saqueaban haciendas en busca de recursos, quemaban puentes y desviaban ferrocarriles. Acciones por el estilo, que tú no le darías a un ejército más convencional. Sin embargo, con todo esto y aún así, el gran Doroteo Arango logró convertir a este ejército de campesinos en una fuerza formal con una fisonomía compleja, que junto con Pascual Orozco lograron tomar Ciudad Juárez para darle así un fin a la revolución en el año de 1911. Y de esta manera, después de este triunfo, Doroteo Arango se retiró de la campaña militar y regresó a sus tierras para cuidar de su ganado. Vaya, qué interesante. Me recuerda a ciertos maestros que tenemos. Eso, este Doroteo Arango pues siempre fue un hombre de palabra y muy fiel, sobre todo con Francisco y Madero. Por lo que cuando se hizo el levantamiento orozquista, este regresó para combatir a los últimos. Sin embargo, debido a su insubordinación, terminó peleado con Victoriano Huerta y por esta misma razón fue encarcelado. Y pues a pesar de que tiempo después logró salir de prisión, lamentablemente ya era demasiado tarde porque Victoriano Huerta había asesinado a Francisco y Madero y a su hermano Gustavo Adolfo Madero González. Y este hecho marcó la vida de Doroteo Arango de tal manera que hizo que saliera del retiro militar para regresar de manera violenta a atacar a Victoriano Huerta. Y esto lo hizo bajo el seudónimo de Francisco Villa, Don Pancho, que es como todo el mundo lo conoce actualmente, a pesar de que en realidad ese no era su nombre verdadero. Es así como él regresó para concentrar y organizar al ejército popular más grande, reuniendo poco a poco cada vez a más simpatizantes a la causa de quitarle a los pobres para darle a los ricos. De esta manera, el Centavo del Norte creó la División del Norte, la cual se caracterizaba principalmente por movilizarse en ferrocarriles, por ser un molde de la antigua División del Norte creada por Huerta y por estar organizada en infantería, en caballería y en artillería.
De esta manera, Villa fue uniendo a personas de diversos orígenes, uniendo a campesinos, a militares, a niños, niñas, mujeres, doctores, enfermeros, cocineros, periodistas, fotógrafos, inclusive hasta cineastas, a esta lucha armada, la cual pues terminó siendo, digamos que el ejército más organizado y con mayor efectividad de la revolución en el año de 1914 y con el mayor número de personas, ya que eran más de 20.000 hombres los que estaban en este ejército. Así, pues tuvieron diversos triunfos y el más significativo, sobre todo para Francisco Villa, fue el triunfo de la batalla de Celaya, porque con esta batalla fue que pudo derrotar a Victoriano Huerta y a su régimen, cumpliendo así la promesa que anteriormente le había hecho a Francisco Madero. Básicamente, la revolución villista estaba en su mejor momento. Sin embargo, estaban un poco divididos, junto con los zapatistas, en contra de Carranza y de Obregón. Es así que vamos a pasar en el tiempo y vamos a llegar a la Convención de Aguascalientes, donde los villistas se unen y brindan su apoyo a Gutiérrez para así darle el triunfo como presidente. Sin embargo, esta acción generó un gran descontento entre los carrancistas y obregonistas, reanudando el conflicto armado entre estos grupos. Vamos a pasar el tiempo hasta el año de 1915, donde aquí los villistas se van a topar con su primer gran obstáculo, después de haber tenido múltiples victorias y de haber arrasado con prácticamente todo a su paso, que va a ser la batalla de Celaya, donde a pesar de que lograron que su enemigo Álvaro Obregón perdiera el brazo, lamentablemente su líder Francisco Villa perdió la guerra. ¿Acaso había digo villistas? Entonces ese fue el fin de los villistas, ¿no? Pues básicamente tras esto hubo decadencia para los villistas, debido a que Carranza tomó poder y los revolucionarios villistas empezaron a disolverse, culminando en la batalla de Columbus de 1906. Gran historia, Carol. Es increíble cómo un bandolero básicamente logró juntar a miles de personas para su causa, aunque si te lo pones a pensar realmente tiene sentido, ya que las personas que se unían al régimen de Villa eran campesinos, militares o civiles que habían sido pues básicamente afectados por todo este tema del porfiriato. En verdad, el caudillo del norte simplemente buscaba que los ricos le compartieran a los pobres un poco de todo lo que ellos tenían. Y es increíble cómo solamente con este motivo logró reunir a más de 20.000 personas, formando el mayor ejército revolucionario de la época. Creo que si yo hubiera estado vivo en esa época y también hubiera sido un afectado por todas las consecuencias que trajo el porfiriato, también me hubiera unido a la famosa División del Norte. Incluso en su decadencia, los villistas siempre se mostraron fieles a sus ideales, nunca los abandonaron. En verdad, es un ejército que en su mejor tiempo nadie les pudo ganar, básicamente solo les pudo ganar el tiempo. Supongo que es como dicen, seremos tan fuertes como unidos estemos y tan débiles como los separados que estemos. Muchas gracias por ver el video. Intentamos hacerlo lo más genuino y original que pudimos, porque es claro que esas pláticas se dan de manera muy natural y seguida entre los alumnos Wadi, porque somos Wadi y nos apasiona estudiar, y pues es una representación de una plática de un día común y corriente en nuestras vidas. Gracias por ver, espero que les guste.